Base de datos. En este video veremos lo que es la base de datos. Como ya sabemos, este es uno de los puntos muy importantes para sistemas, también para muchas compañías y empresas del mundo. Algunos puntos que veremos: qué es la base de datos, de qué se conforma, sus beneficios, aplicaciones, su gran importancia en las industrias y en empresas. ¿Qué es la base de datos? Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente por su posterior uso. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Conformación de una base de datos. Tabla. La estructura fundamental de un sistema de administración de base de datos relacional. En Access, una tabla es un objeto que almacena datos en filas y en columnas. Las filas denominan registros y las columnas en campos. Los datos almacenados en la tabla refieren a un tema determinado dentro de la base de datos. Por ejemplo, datos personales, datos del empleado, horas extra de trabajo por campos empleados, las distintas dependencias de la empresa, la ciudad donde opera la compañía, datos proveedores de almacén, un elemento específico de formación. Por ejemplo, nombre, apellidos, dirección, ciudades, código de productos, valores de productos, etc. En la tabla de campos corresponde a las columnas. Registro. El conjunto de datos, atributos acerca de eventos, persona, lugar o algún otro elemento en la tabla. Por ejemplo, datos personales del empleado, datos particulares del producto. Cada registro contiene todos los campos de tabla que lo contienen. Los registros en la tabla corresponden a las filas. Base de datos relacional. Es una colección de datos cuya característica principal es que los datos puedan almacenarse y administrarse en forma de tablas. Al hablarse de las bases de datos relacionales, significa que se pueden crear relaciones entre las tablas de las bases de datos. Una relación entre tablas consiste en que algunos registros de una tabla tengan datos en común con registros de otras tablas, permitiendo un manejo más eficiente sin redundancia. Clave principal. Al hacer los registros de información sobre los atributos de algo o alguien, para no confundirse entre sí, se acostumbra a elegir uno de los campos, como la clave primaria. Esta clave primaria es la que permite identificar de manera única e inequívoca un registro. La clave principal no puede contener valores duplicados ni nulos o en blancos. Consultas. Una consulta es la acción a través de la cual se puede localizar información contenida en una base de datos. Formularios. Un formulario es un formato usado para adicionar, modificar o consultar información bajo criterios personalizados por el usuario. Informe. Un informe es usado para imprimir los registros almacenados en una base de datos, utilizando formato personalizado por el usuario. Los informes que permiten agrupar registros, mostrar totales para los grupos o para el informe completo, etc. Beneficios de usar una base de datos. El diseño e implementación de una base de datos puede ser una tarea muy grande. Sin embargo, si accedes a una gran cantidad de datos de muchas entidades diferentes, una base de datos tiene muchos beneficios. Muchas pequeñas empresas comienzan con hojas de cálculo. A medida que el volumen de ventas y el número de empleados crece, una base de datos se convierte en un excelente recurso. Aplicaciones de los sistemas de base de datos. Las bases de datos son ampliamente usadas. Las siguientes son algunas de sus aplicaciones más representativas. Instituciones educativas. Es una base de datos estructurada que permite organizar documentos, información personal,
trámites institucionales, becas, calificaciones semestrales mediante la red institucional. Empresas automotrices, base de datos que se encarga de llevar un conteo de cuántos automóviles llegan a la empresa y cuántos automóviles salen en venta, también de los ingresos, gastos y ganancias que estos generan. Aplicación de los sistemas de bases de datos. Las bases de datos son ampliamente usadas. Las siguientes son algunas de sus aplicaciones más representativas. En las instituciones educativas. En las instituciones educativas, la base de datos es estructurada, ya que permite organizar documentos, información personal, trámites institucionales, calificaciones semestrales y becas. En las empresas automotrices existe la base de datos, ya que se encarga en el control de cuántos automóviles llegan a las empresas y cuántos automóviles salen en venta. También de los ingresos, gastos y ganancias de piezas y automóviles. En el banco utiliza una base de datos para las transacciones, retiros y depósitos. Usuarios que poseen también cuenta de crédito o débito. En los penales federales emplea una vez base de datos con los expedientes de cada uno de los presos o reos, y esta se encarga de llevar un control total de la información personal de cada uno de sus reclusos. También lleva el control de todos los reos que ingresan o salen, ya sea que se les dé pena de muerte o cadena perpetua. En el registro civil utiliza una base de datos para el registro de la natalidad, matrimonios y divorcios del país, estado o región, ya que existen algunos que no son de una nacionalidad, pero al casarse con un ciudadano de otra nación, logran ser ciudadanos de aquella nación o del país. Aplicaciones de base de datos. Las aplicaciones de base de datos son programas de software diseñados para recoger, gestionar y difundir información de manera eficiente. Debemos entender que la implementación de una de estas bases de datos en nuestra web requiere un conocimiento muy superior al de la creación muy sencilla de páginas web, páginas de presentación. Un ejemplo de esto sería Microsoft, que sirve para diseñar páginas que trabajen con servidor Linux. Otra sería Oracle, que se trata de la herramienta más potente de base de datos, por lo que es probable que su capacidad desborde nuestras necesidades. El Zen Studio se trata de un editor para PHP que ofrece soporte de navegación en base de datos y ejecución de consultas SOL. Importancia de la base de datos en la industria petrolera. Es muy importante la base de datos en la industria petrolera porque lo ocupan para poder saber cuánto petróleo se extrajo en el día y cuántos galones. También lo ocupan para tener un registro de los trabajadores, su nómina y sus datos personales. Además lo usan para tener un registro de precios de los hidrocarburos. Esto facilita a la industria petrolera para un mejor manejo de lo antes mencionado. La conclusión. Como vimos en la base de datos, es un punto muy importante tanto como para el cómputo, al igual que para toda industria o toda fábrica. La base de datos facilita los registros de toda empresa para poder guardar una gran cantidad de información, y gracias a eso facilita el registro de toda la empresa para poder guardar una gran cantidad de información. Bueno, pues le enseñaremos cómo nosotros hicimos nuestra video presentación en este proyecto. Nosotros el programa que ocupamos fue Canobio. Entramos al navegador. Y ponemos acá abrimos la primera pestaña. Bueno, aquí nos manda esta página. Aquí lo que tenemos que hacer primero sería registrarnos si no tenemos una cuenta. Entramos aquí y le damos en Sign Up. Aquí nos pedirá nuestro nombre, nuestro apellido, un correo electrónico,
una contraseña, que poner que somos maestros, pero sería mejor poner siempre maestros, aceptar las condiciones del canal y darse up. Bueno, una vez creado ya que se crea la contraseña, redirecciona a esta página. Nos redirecciona aquí, nos manda aquí, y para empezar a hacer nuestra presentación le daríamos en los Canovio, aquí como puede ser. Esperamos a que cargue. Aquí nos da la bienvenida, le damos start y aquí nos pide unos permisos que son de la cámara, del audio. Si nosotros queremos grabarnos, o sea, a la hora de presentar, le aceptamos. Si no, pues nada más no se le acepta a la cámara, como lo estoy haciendo. Bueno, yo no lo voy a aceptar porque mi cámara en ese momento no me funciona, y sería así. Pero si ustedes le dieran aceptar a la cámara, hace un instante se vería en ese cuadrito lo que la webcam estaría grabando. Aquí sería una comprobación de qué es lo que se está grabando. Pero si no quiere ver nada de esto, le pone saltar la comprobación. Aquí sería subir nuestra presentación previamente hecha de PowerPoint. Aquí ya la tengo. Una vez aquí ya se ven todos nuestra presentación. Una vez puesto esto, esperamos a que cargue. Aquí es un punto muy importante para grabar nuestra video presentación, que sería verificar si nuestro internet está al modo de que pueda grabar la video presentación, que en esto nos pide 500 kilobytes para poder grabarlo. Si no lo tiene, si se tiene menos, no va a poder grabar, o tal vez sí pueda, pero no se puede descargar o no se ha grabado bien, o sea, por los problemas. Tiene que ser de 500 a 820 para que tenga un buen video. Bueno, en este momento yo no lo tengo, pero aquí nada más les demostraré cómo se graba. Se dan aquí para empezar a grabar. Aquí, como yo no tengo, le doy aún así grabar. Esperamos a que pasen esos segundos y empezaré a grabar. Empezamos a pasar nuestra presentación. Una vez que ya nosotros hayan terminado, le damos en stop. Me manda esto porque no se pudo grabar nada, porque el internet no daba. Bueno, una vez ya hecho esto, ya una vez que se haya grabado su presentación bien, si quieren ver previamente cómo está el video para que lo puedan checar cómo se ve, le dan aquí y pueden, para poder checar el video si les gusta o no. Si no le da, pues bueno, se puede grabar. Si el video está bien y correcto, se le da en compartir. Una vez aquí se puede compartir en cualquier red social, o se puede mandar por correo, etcétera. Pero también tiene la opción de poder descargarla, que le damos aquí y nos aparece aquí un dice download. Le tenemos que apretar y nos va a mandar como dos links. Le vamos a apretar a uno y nos va a redireccionar para que nos dé download. Una vez dicho poder descargarlo, le apretamos y automáticamente se nos va a descargar el video, y ya lo buscamos en la carpeta de descarga o en la carpeta que se le haya puesto, pero lo más común es la carpeta de descarga. Y así es como se puede tener una video presentación con el Canon.